Continúa viendo el video 5 de 8, correspondiente a la unidad 1. Otro grupo de atención prioritaria es la comunidad LGBTIQ. ¿A qué nos referimos? ¿A quiénes nos referimos? ¿Y por qué son un grupo en situación de vulnerabilidad también? Bueno, vamos a hablar primero sobre los derechos, el instrumento donde están asentados los derechos a nivel internacional de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, y son los principios de Yogyakarta. Estos principios, México participó también, es partícipe de estos principios, aunque no los nadie ha ratificado estos principios, pero son como la base para respetar a las personas de las comunidades LGBT. Y es un grupo también ha sido un grupo muy discriminado, muy vulnerado, muy afectado en varios de sus derechos. ¿Y por qué es importante que el policía conozca sobre estos grupos en situación de vulnerabilidad? Bien, porque tenemos contacto con ellos. Con todos estos grupos de los que vamos hablando, hemos tenido contacto y seguiremos teniendo contacto como primer respondiente y realizando otras actividades más, a lo mejor como en proximidad social, en cualquier otra actividad que realicemos, no precisamente como primer respondiente, vamos a tener contacto con ya sean víctimas o sean imputados, que pertenezcan a estos grupos en situación de vulnerabilidad, y tenemos que saber cómo respetar su dignidad, cómo respetar sus derechos, cómo garantizar sus derechos, y lo vamos a hacer conociendo. Si nosotros desconocemos, definitivamente vamos a ignorar muchas cosas, y esa ignorancia que tengamos nos va a hacer cometer actos de discriminación. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de los niños o de los adolescentes, y nosotros hemos acusado, hemos maltratado a varios adolescentes que delinquen sin estar conscientes de que muchas veces esos muchachos o esos jóvenes o esos adolescentes actúan así porque fue la única forma que supieron cómo conducir su vida. Es decir, la única forma que conocieron de que así se vivía, entre drogas, entre violencia, entre delincuencia, ¿ok? De igual forma, con la comunidad LGBT, nosotros también hemos discriminado, hemos hecho también actos, a lo mejor si no de manera directa, sí de manera indirecta, actos de discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ+. Y vamos a saber qué significa LGBT, porque hablamos de personas lesbianas, de personas de gays, de transexuales. Bueno, vamos a hablar de todo esto en este apartado. Primero vamos a entender que existe algo que se llama diversidad sexual. Cuando nosotros hablemos de diversidad sexual, nos vamos a referir a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. ¿A qué nos referimos con diversidad sexual? A todas las posibilidades, a todas las mezclas, a todas las formas de cómo comportarse, de cómo actuar, de cómo sentirse, de cómo expresarse. Es decir, nos referimos, diversidad sexual se refiere a los homosexuales, a los heterosexuales, a las lesbianas, a los gays, a las personas transgénero, a todos, se refiere a todos, a esa diversidad que existe. Pero ahora vamos a ver cómo se genera todo esto. Primero, las siglas que nosotros acabamos de ver hace un momento, que son LGBTQI+, se refieren a lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, intersex y más, es decir, todos los demás que existan. LGBTQI, lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, intersex y más.
Pero nosotros tenemos que conocer primero algunos conceptos. Déjenme contarles que aquí en Oaxaca, ¿ustedes han escuchado hablar de los mushes? Bueno, aquí en Oaxaca enseguida, debajo de la imagen donde estoy yo, del video, hay una persona mush, la reconozco por su vestimenta. Bueno, vamos a hablar ahorita de nuestros mushes de aquí de Oaxaca. Vamos a hablar primero de la identidad de género. La identidad de género es, primero, una persona nace hombre o nace mujer. ¿Y cómo se van a diferenciar? Nada más va, en cuanto a sexo, nada más va a ser hombre o va a ser mujer. Hombre y mujer se van a diferenciar por sus órganos sexuales. Y después existe la identidad de género. La identidad de género es cómo me siento yo. A lo mejor Aide Sierra Pérez, nací mujer, mis órganos sexuales, todo, mi anatomía, todo es de mujer, del sexo mujer, pero yo me identifico como, yo me siento hombre, es como yo me identifico. Y yo no quiero ser llamada Aide, sino quiero ser llamada Pablo. Esa es mi identidad de género. ¿Cómo me siento yo? Después viene la expresión de género. Ustedes ahorita, como me ven, estoy expresando algo. Si soy a lo mejor femenina o si soy a lo mejor masculina. ¿Cómo expreso mi género? Tenemos algo primero que se llama sexo. Naces hombre o naces mujer. Y después elegimos algo que se llama género. Y el género se puede cambiar, se puede elegir, va cambiando, se va modificando. Y aquí las subdivisiones femenino o masculino. Entonces, a veces el sexo mujer elige el género femenino, que es lo común. Sin embargo, también puede elegir el género masculino. Yo, Aide, mi sexo es mujer y la expresión de género se refiere a cómo me expreso, cómo me visto, cómo hablo, cómo camino. Es la forma en la que ustedes me ven, en la forma en la que yo me expreso. A lo mejor entonces ustedes podrían decir por la voz, porque los labios me los pinto, porque el cabello es largo. Ya me está atropellando el micrófono. Porque me depilo las cejas. Bueno, mi expresión de género que tal vez que ustedes ven es una expresión femenina. Sin embargo, si yo me pongo a lo mejor unos pantalones holgados, unas botas, una camisa de cuadras y me corto el cabello cortito, a lo mejor me dejo que me crezca el bigotito y soy un poco más ruda y mi voz no es tan de esta forma, sino es más gruesa. Entonces, ¿de qué forma me estoy expresando? No dejo de ser mujer porque nací mujer, ese es mi sexo, pero mi expresión de género va a ser masculina, si es que yo me vistiera y me comportara de esa forma. A eso se refiere la expresión de género. Y hay otra cosa que se llama orientación sexual. Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí una imagen, antes que nos vayamos a la expresión de género, una imagen que está debajo del video donde estoy yo, donde aparezco yo, y está una persona con un traje ismeño. Es una región de aquí de Oaxaca. Se pintó los labios, se delineó los ojos, se pintó los párpados, se puso aretes, el cabello es largo, pero enrollado, entrenzado. Y ahí bueno, su sexo, si nos referimos al sexo, es hombre. Pero ¿cuál es su expresión de género? ¿Femenina o masculina? Femenina. Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablamos de expresión de género. ¿Cómo me ven ustedes? Porque es la forma en la que yo me estoy proyectando a expresión de género. Y otra cosa diferente es la orientación sexual. Cuando nosotros hablemos de la orientación sexual nos vamos a referir a es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género. La orientación sexual es ¿qué elijo yo de manera erótica, de manera sexual y de manera efectiva? A lo mejor Aide
Hay de que mi sexo es mujer y mi identidad de género y mi expresión de género es femenina. A lo mejor mi orientación sexual va a ser que me gusten los hombres, ¿no? Que yo sienta una atracción a los hombres y por eso me he casado, mi esposo es del sexo hombre. Me atraen las personas del sexo opuesto. Entonces me voy a llamar, ahí empiezan a hacerse denominaciones a esas orientaciones sexuales. Voy a ser una persona heterosexual. Sin embargo, si yo ahí nací mujer y me expreso de manera femenina y todo, pero a mí me gustan, me atraen sexualmente y emocionalmente las mujeres, entonces también eso se refiere a la orientación sexual y no voy a ser heterosexual, sino ahí ya me voy a llamar homosexual. La homosexualidad es el afecto, el cariño y la atracción sexual entre personas del mismo sexo. Estamos viendo abajo dos personas que están con la bandera del orgullo gay y son dos mujeres que se están besando. Entonces ahí nos estamos refiriendo o ellas están expresando su orientación sexual. ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Homosexual u heterosexual? Recuerden, heterosexual es cuando nos atraen las personas del sexo opuesto y cuando nos atraen las personas del mismo sexo serán homosexuales. Entonces ahí vemos a dos mujeres homosexuales que su orientación su orientación sexual es homosexual. ¿Y qué creen? A veces pensamos que las personas se hacen porque pensamos que la mamá lo cuidó mucho, especialmente a los hombres. La mamá cuidó mucho al hijo, lo dejaba jugar con juguetitos, con muñecas, con los trastecitos de la cocina de la hermanita. Luego le ponía blusitas o ropa que no era azul y entonces la mamá lo convirtió en gay. No, déjenme decirles que no. Las mamás no convierten a sus hijos en gays, no convierten a sus hijos en homosexuales, sino que la identidad, la orientación sexual se descubre aproximadamente a los 10 años. Ustedes han escuchado que las personas homosexuales no se hacen, sino nacen. Bueno, la orientación sexual se tiene información respecto a que la orientación sexual se descubre a partir de los 10 años. No es porque a lo mejor alguien violó a una niña, violó a un niño, porque es lo que a veces pensamos y que por eso se convirtió en lesbiana, que por eso se convirtió en gay. No es cierto. Las personas ya desde sus 10 años empiezan a descubrir su orientación sexual. Un niño desde los 10 años puede tener una orientación sexual que le atraigan los hombres de su mismo sexo desde los 10 años. Entonces, tampoco estas personas se vuelven homosexuales porque los pusieron a jugar mucho muñequitas o los trastecitos o la mamá lo consintió mucho. No, tampoco por eso se hacen. Y tampoco las mujeres se vuelven lesbianas o personas homosexuales porque por decepción, porque el novio las dejó, porque las dejaron plantadas en el altar, cuestiones como estas. Esos son mitos, esos son creencias que no tienen una base científica y que no está basada solo en ideas que nosotros tenemos. La orientación sexual se descubre aproximadamente a partir de los 10 años. Desde esa edad nosotros podemos empezar a sentir, a identificarnos, a sentir atracción erótica, afectiva por parte de personas de nuestro mismo sexo o una atracción hacia personas del sexo opuesto. Estamos viendo una imagen respecto a todo lo que acabamos de ver en este momento. Yo les decía que nacemos con un sexo y ese sexo no va a cambiar.
Esa es una de las características, que no cambia. El sexo es ese conjunto físico, anatómico, biológico, fisiológico, y tanto externo como interno, que nos va a diferenciar entre hombres y mujeres. Y también hay un tercer sexo conocido, que es intersex. Lo que nosotros comúnmente conocemos como hermafrodita, bueno, no se dice hermafrodita porque hermafrodita se aplica para las personas no humanas. Está enfocado más a la cuestión de los animales. Por lo tanto, para las personas humanas, el término como tal es intersex. Este sexo es únicamente, bueno, de manera general se conoce mujer y hombre, o los únicos dos sexos. En algunos casos, pocos, pero sí existen, habrá ese tercer sexo, el cual es conocido como intersex. Estos sexos, hombre-mujer, no cambian. Vas a nacer siendo mujer y vas a morir siendo mujer. ¿Puedes cambiar algunos aspectos de tu cuerpo? Sí, pero tu sexo, tus órganos, para procrear, para la creación de espermatozoides o la creación de ovulación y estas cuestiones no cambian, ¿ok? Bueno, puedes cambiar tu cuerpo, puedes vestirte diferente de manera externa, incluso realizarte operaciones respecto a los órganos sexuales, pero no va a cambiar el sexo. Esta imagen que nosotros vemos a continuación es una figura amarilla que tiene una cabecita, que tiene también este signo femenino de mujer y hombre en los órganos sexuales, a la altura de los órganos sexuales, y tenemos un corazoncito. Cuando nosotros hablamos de sexo nos referimos hombre, mujer. Cuando nosotros nos referimos a identidad de género, es decir, cómo me siento. Yo me siento mujer, ahí de sierra me siento mujer. Ok, pero a lo mejor también pude haber nacido mujer y sentirme hombre. A mí me gusta, me siento, yo soy un hombre. Para mí, aunque mis órganos sexuales son de mujer, yo me siento hombre. Ok, eso va a ser la identidad de género. ¿Cómo te identificas? Después vemos la expresión de género. La expresión de género es todo. ¿Cómo te expresas hacia la sociedad? ¿Cómo te perciben los dos? ¿De manera femenina o de manera masculina? Lo veíamos con la imagen de los Muxes, que los Muxes es una comunidad en el istmo de aquí de Oaxaca, en una región de Oaxaca, en la que no sufren tanta discriminación. Sufren discriminación, pero no es tanta o no es tan fuerte como en las demás partes del estado, en la que Muxes se les llama a las personas homosexuales, a los hombres especialmente, a los gays, que ellos disfrutan vestirse de mujer. Y se tiene la creencia que en esta zona, en esta región de Oaxaca, se considera como una bendición tener un hijo, porque ese hijo puede ser Muxe, y los Muxes significan bendiciones para la casa, porque significan abundancia. Y se cree que también los hijos Muxes no dejarán a los papás, que se quedarán siempre a cuidar a los papás. Y desde luego que ellos consideran que generan abundancia para el hogar, porque se dedican a tejer, a las artesanías, y desde luego que producen ingresos para sus hogares. Pero bien, esto es expresión de género. Nuestros Muxes que vimos en la imagen anterior era un hombre, de sexo hombre, vestido con apariencia femenina. Vimos que tenía maquillado el rostro, que tenía pintados los labios, que tenía trenzado el cabello, que tenía unas flores y el traje del istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, que corresponde a la vestimenta que utilizan las mujeres. Bien, esa es nuestra expresión de género. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hablo? Esa es la expresión de género. Y la orientación sexual se refiere a la atracción sexual que nosotros sentimos hacia otra persona, sea o no de nuestro mismo sexo, y ese cariño, ese amor que nosotros podemos sentir respecto a esa atracción tanto emocional como sexual hacia otras personas.
esta orientación sexual se empieza, bueno, los estudios nos indican que se descubre a partir de aproximadamente los 10 años y puede ser una orientación sexual homosexual, es decir, que me atraigan personas de mi mismo sexo, o una orientación heterosexual, es decir, que me atraigan personas del sexo opuesto. Bueno, porque déjenme contarles que este grupo ha sido un grupo también muy vulnerado, muy afectado, que ha sido constantemente perseguido, que ha sido constantemente odiado, rechazado, discriminado. ¿Pero por qué? Les voy a contar algunos antecedentes de los problemas y desafíos que han enfrentado las personas LGBT y Q+. Antes se veía a las personas homosexuales específicamente y más, la violencia es más hacia los hombres del sexo hombre que eligen el género femenino, es decir, hacia las personas gays que en contra de las personas lesbianas. Pero antes se consideraba una enfermedad. Es decir, la homosexualidad, que a mí Aide me gustara a otra mujer, se consideraba una enfermedad. Por lo tanto, y esto por la Organización Mundial de la Salud, al considerarse una enfermedad, entonces significaba que se podía curar. Y si se podía curar, entonces recibían medicamento, tratamientos como electroshocks, atención psiquiátrica, golpes. O sea, se consideraba que las personas homosexuales eran personas enfermas, personas psiquiátricamente enfermas, por lo tanto, recibían un tratamiento. A partir del año de 1990, la Organización Mundial de la Salud la quitó de su catálogo de enfermedades y dejó de ser considerada una enfermedad. Por lo tanto, no van a recibir más electroshocks, no van a recibir más tratamientos, pastillas, medicinas para cambiar su orientación sexual. Y otra de las cosas graves que se han tenido respecto a la homosexualidad es la pena de muerte, que todavía actualmente a estas alturas en algunos países se considera delito que se castiga con pena de muerte. Imagínense, a una persona homosexual en algunos países todavía se castiga con pena de muerte. Esto pasaba, en algunos países ya se ha eliminado la pena de muerte contra las personas homosexuales, pero aún existen en este pleno siglo sanciones con pena de muerte por la homosexualidad. También han enfrentado situaciones de odio, de desprecio, de rechazo por su orientación sexual homosexual. ¿Y por qué? Porque nosotros establecimos socialmente que el hombre debe enamorarse de la mujer y la mujer del hombre, y son específicamente lo único permitido socialmente que puede existir. Y castigamos, sancionamos a las personas que no siguen estas reglas que nosotros socialmente establecimos. Es decir, a una mujer que le guste a otra mujer está fuera de lo que nosotros hemos establecido que es normal. Un hombre que le guste a otro hombre sexualmente está fuera de las reglas que nosotros socialmente hemos establecido. Y entonces castigamos, entonces sancionamos, criticamos, insultamos y odiamos porque van en contra de lo que socialmente nosotros establecimos como lo correcto. Por eso es que se ha realizado tantos actos de violencia contra las personas de la comunidad LGTB. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el trabajo que realiza el policía? ¿Qué tiene que ver con el trabajo que realiza el policía primer respondiente? Bueno, lo vamos a desarrollar también más adelante, pero antes déjenme decirles que las personas, la violencia que se ejerce en contra de las personas LGTB por su condición, por su orientación sexual, por su identidad de género, la forma en la que se siente, la forma en la que se expresa, y se ejerce violencia, cuando se ejerce violencia en contra de ellos por esa condición de ser una persona homosexual, de ser una persona con una expresión de género que no le corresponde, es decir, si vemos a un hombre vestido de mujer,
Socialmente no le corresponde vestirse de mujer, sino le corresponde vestirse de hombre. Entonces, por esos actos se ejerce también violencia por razón de género. Nosotros tenemos un sesgo cultural, religioso, es decir, una guía que socialmente hemos establecido. Y ahí dice, respecto a este sesgo social, cultural, religioso que nosotros tenemos, es que las mujeres van a estar con los hombres con las mujeres, y no mujeres con mujeres u hombres con hombres. Entonces, cuando se sale dentro de la guía que nosotros establecimos, generamos violencia, porque no estamos de acuerdo. Eso es lo que ha dado pie a que generemos también violencia por razón de género en contra de las personas LGTBIQ+. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el actuar que tiene el policía y el policía en calidad de primer respondiente? Porque vamos a tener contacto con las personas LGTB y nosotros precisamente muchas de esas ocasiones somos quienes ejercemos violencia en contra de ellos. Ustedes, bueno, una pregunta constante también ha sido por parte de los compañeros policías es, por ejemplo decimos, oiga, es que si se acerca, desde ahí nosotros estamos ejerciendo algún tipo de discriminación, algún tipo de violencia, al decir, oiga, si se acerca con nosotros el mariconcito, si se acerca hacia nosotros el chuequito o esas cuestiones, es discriminatorio. Tienen un nombre, tienen una identidad, van a ser llamadas como ellos así decidan, como ellos se sientan. Si a lo mejor yo nací mujer y yo quiero que me llamen Pedro porque yo me identifico con el género masculino, porque a mí me atraen las mujeres, porque a mí me gusta vestirme como se viste el género masculino, entonces ustedes tendrán que llamarme Pedro. ¿Ok? Ese es el respeto a la diversidad sexual, a la identidad de género. Cuando nosotros tenemos contacto con las personas LGTB, me dicen los compañeros policías, bueno, ¿qué pasa, Lee, cuando un gaycito, un mariconcito, un torcidito, bueno, no vamos a llamarle así, cuando una persona homosexual, que sería lo idóneo, es detenida y dice, un gay, por ejemplo, nos dice, yo me llamo Pamela y yo estoy viendo, dice el policía, yo estoy viendo que es hombre, pero ella se viste de mujer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos revisarlo nosotros como hombres o lo tendrá que revisar una compañera mujer? Bueno, lo ideal es que si ella se siente mujer, y ella puede elegir si la revisa un hombre o la revisa una mujer. Sin embargo, si no tenemos compañeras mujeres, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hombres vamos a revisar a Pamela, vamos a hacer una inspección corporal en Pamela, nosotros hombres. Sí, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque antes que cualquier otra situación puede estar en riesgo la vida tanto de la persona que está siendo inspeccionada como de nosotros y de la sociedad. Hasta ellos corren riesgo las personas que son inspeccionadas. Esto pasa muy seguido, incluso dicen, no, es que a una mujer no la puede revisar un hombre policía. Sí la puede revisar un hombre policía. Si en ese momento esa mujer no va con nosotros un policía, una compañera policía, la va a revisar un hombre. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de posible urgencia. Y las mujeres también sabemos llevar armas, las mujeres también sabemos accionar un arma, las mujeres también podemos ocultar bien en nuestro cuerpo un arma, sea un arma de fuego, sea un arma punzocortante, un cuchillo, una navaja, cualquiera de estas situaciones, nosotras también los podemos llevar. Nosotras también podemos saber manejar bien un arma y dispararle a cualquiera de ustedes policías y poner en riesgo a ustedes o a cualquier otra persona. Desde luego que estas inspecciones, que comúnmente se le dice el cacheo, pues va con ciertas reglas. Para empezar, no se hace así, no se hace palpando, sino se hace de esta forma. Ustedes lo deben de saber, lo han de llevar en otras clases. Y vamos a hacerlo con respeto.
respeto y dignidad, respeto al cuerpo de cualquiera de las personas que nosotros inspeccionemos. Pero si la situación lo amerita y no hay ninguna compañera mujer, cualquier compañero hombre puede hacer esa inspección porque se corre un riesgo que pudiera ser letal para cualquier persona que se encuentre hacia alrededor, sean ellos mismos, incluso las personas inspeccionadas, ustedes como policías o cualquier otra persona que se encuentre alrededor. Bien, ¿qué pasa con las personas de la comunidad LGTB? Nosotros también cometemos violencia y discriminación hacia ellos. Nosotros como policías, antes de ser policías, somos personas también que tenemos una familia, que tenemos una vida social y tenemos también aquí una idea de cómo debemos comportarnos. Yo les pregunto, ¿en qué le afecta a usted que una persona X, hombre, decida tener una vida de familia con otro hombre? Es decir, que sean parejas y que sean novios y que se quieran mucho y que se besen. ¿En qué le afecta a usted? ¿En qué pudiera afectarle? ¿Le van a quitar a usted el trabajo? ¿Lo va a castigar a usted Dios? ¿En qué le va a afectar a usted? En nada. Desde luego que en nada. Por lo tanto, todos tenemos derecho a respetar la identidad de género o la orientación sexual de las personas. Eso no nos compete a nosotros. Cada uno tiene derecho a ese libre desarrollo de la personalidad, del que puede hacer con su vida lo que considere prudente, lo que le nazca, siempre y cuando no afecte a otras personas. Entonces, cuando hablamos de personas LGTB, que es un tema todavía muy difícil de que a veces comprendamos porque tenemos una idea y esa idea va a ser difícil que se nos quite de la cabeza, bueno, tenemos que empezar comprendiendo que a las personas de la comunidad LGTB no pasa nada. No pasa nada, a nosotros no nos pasa nada, no nos afecta en nada que ellos puedan sentir amor y cariño hacia otra persona de su mismo sexo, ¿ok? O que puedan vestirse con cabello, los hombres con cabello largo, con faldas, con zapatillas, a nosotros no nos afecta en nada. Por lo tanto, a nosotros no nos corresponde juzgar. Incluso a nosotros no nos corresponde andar divulgando si una persona es homosexual o no, porque a la única persona que le corresponde, que tiene ese derecho y que puede difundir si es homosexual o no, es a la persona titular del derecho. Y esa persona es la única persona que puede decir, sí, soy homosexual, no soy homosexual. Muchas veces decimos, ay, ya todos sabemos que es gay, ¿por qué no sale del closet? Porque a nosotros no nos importa, es simple y sencillo como eso. A nosotros no nos interesa si la persona quiere difundir o no información respecto a su orientación sexual, esa es cuestión de la otra persona, no de nosotros. Nosotros no tenemos por qué obligar, forzar a la otra persona a que divulgue la información respecto a su orientación sexual. Ese es otro de los derechos que nosotros debemos respetar. Ese derecho que tienen las personas, todas las personas, de difundir o no su orientación sexual. Existen incluso algunos mitos que tenemos respecto a que las personas homosexuales tienen SIDA, ¿no? Es alguna cuestión que no sé de dónde surgió, que nosotros pensamos, no te juntes con los gays porque seguramente los gays que tienen amigos hombres siempre van a querer andar con los hombres. No es cierto, eso también es falso. Y también pensamos que seguramente las personas homosexuales tienen VIH. Para empezar, yo les dije, mucha de la discriminación que se ejerce está basada en ignorancia, en lo que ignoramos, en lo que desconocemos, en lo que aún no hemos descubierto. Para que nosotros no generemos actos de discriminación, de rechazo, de exclusión, vamos a tener que conocer varias cosas, porque entonces conociéndolo vamos a comprender el contexto de las otras personas y decir, pues sí, realmente a mí no me afecta en nada si un hombre quiere a otro hombre o una mujer quiere a otra persona de su mismo sexo. Uno de estos mitos es que las personas tienen VIH. Para empezar, cualquiera de nosotros aquí podría tener VIH. VIH va a ser el virus
Y SIDA va a ser cuando ese virus tenga sus efectos, realmente el virus afecte al sistema inmunológico. ¿Cuáles son las diferencias entre VIH y SIDA? VIH es el virus y si ese virus ataca tu sistema, entonces ya se va a llamar SIDA. Pero cualquiera de nosotros acá, aunque usted no sea homosexual, puede tener VIH y aún no saberlo. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? El VIH es un virus, se puede tener VIH sin tener SIDA y con tratamiento el virus puede mantenerse a raya y seguir una vida normal. Y el SIDA, ya cuando tienes SIDA como tal, es una condición causada por el VIH, es decir, por el virus. Y para tener SIDA, forzosamente, pues debe tener el virus primero. Y la enfermedad provoca que las células disminuyan hasta correr el riesgo de morir. SIDA, se llamará SIDA cuando el virus avance. Pero muchas veces las personas pueden tener VIH y no desarrollar el SIDA como tal. Es decir, su sistema inmunológico es fuerte y no va a generar en su cuerpo el SIDA. O sea, el deterioro o el ataque a su sistema inmunológico. Esto es respecto a las personas de la comunidad LGTB, que también lo vamos a ir abordando en cuestiones de género más adelante en el transcurso de nuestro curso. Ha terminado el video 5 de 8 de esta primera unidad.